Buenas noches, bienvenidos al programa número 125 de Economía al Cuadrado, acá, como siempre, como hace 5 años, por Canal 22. Hoy vamos a hacer la segunda entrega de el especial sobre dolarización. Y nos vamos a meter en el meollo del asunto. Como dice este grafo acá abajo, en Argentina se habla de dolarización, pero no se discute lo que hay que discutir sobre este tema. Empecemos para poner en contexto el temario en la gran situación macroeconómica argentina que vive nuestra economía hace ya muchos años. Señor director, hagamos un paneo general. Acá tenemos este chart. Arriba tiene el PBI per cápita, o sea, la generación de riqueza en Argentina. En el medio, la generación de riqueza, el PBI per cápita del mundo. Y abajo, la generación de riqueza y el PBI per cápita de América Latina. ¿Qué podemos ver? Que en la foto en la película, mejor dicho, de 1999-2000, que es el último dato del Banco Mundial, vemos que la generación de riqueza en el mundo, como dice el grafo, aumentó 41% punta a punta. En América Latina, considerando los países pobres de América Central, así como en el mundo, considerando los países pobres, por ejemplo, de África, en América Latina aumentó 32%. O sea, el mundo 41, América Latina 32. En el mismo periodo, en Argentina, cayó menos 0,9. ¿Esto qué indica? ¿Qué ilustra? Que realmente la salud macroeconómica argentina está herida casi de muerte, es muy precaria. Y esa macroeconomía impacta sumamente en forma muy negativa sobre la microeconomía, sobre la vida de las firmas, las empresas, ya sean grandes, medianas, pequeñas, los cuentapropistas, los trabajadores. En Argentina es imposible generar riqueza, mientras que en el mundo, repite, crece al 41%, en la región crece al 32%, en el mismo periodo en Argentina se contrae menos 0,9. ¿Y esto qué desnuda? Que los problemas de fondo son muy, pero muy grandes. Ahora bien, en esta situación emerge la discusión de la dolarización, que cuando comparo diciembre del 2021 contra diciembre del 2001, o sea, los últimos 20 años, desde que se salió de la convertibilidad, desde que recuperamos el Banco Central, desde que los burócratas volvieron a manejar la política monetaria y la cantidad de dinero, en Argentina, coincidiendo con este periodo de destrucción de riqueza, en Argentina la inflación acumuló 11.454%. Entonces, miremos este chart y vayamos al meollo de la situación. Por favor, pongámoslo en grande, señor director. Si bien una moneda enferma tiene la capacidad de hacer mucho daño económico, su cambio por otra moneda más sana, que podría ser el dólar, porque estamos discutiendo de la dolarización, no tiene el poder mágico por sí sola de generar, por el hecho de cambiar la moneda, crecimiento económico, desarrollo y prosperidad. Hay que tener en cuenta que la destrucción de la moneda, la destrucción del sistema monetario, que los argentinos no ahorremos en pesos, siempre es una consecuencia de una mala política monetaria, pero el origen de los problemas no es la propia política monetaria, sino que está en otros lados. La política monetaria simplemente es la consecuencia de problemas mucho más profundos que se relacionan con las políticas públicas en general,
la política fiscal en particular, así como la arquitectura institucional, el esquema de incentivos del régimen de gobierno. O sea, el origen de la enfermedad, volvamos, señor director, por favor, el origen de la enfermedad de nuestra economía está en raíces mucho más profundas que la moneda, ¿ok? Son problemas de orden de políticas públicas, de política fiscal, de arquitectura institucional, de esquemas de incentivos. La moneda refleja todos esos problemas, los capta, es una consecuencia de ellos. Y lo que sí hace es toda esa infección, es el sistema monetario, es la moneda quien la esparce, la contagia hacia todos los rincones del sistema económico. ¿Qué quiero decir? Cambiando la moneda no se soluciona la enfermedad, no se cura la infección y el origen de ella. Pasemos al segundo chart. Ahora bien, esto es muy importante. Esto esbocé alguna explicación en la parte 1 de este programa. Es muy claro. En Argentina, la inflación, la teoría económica demuestra que la inflación atenta contra el ahorro. La inflación, por ende, atenta contra la inversión. La inflación, en consecuencia, atenta contra la acumulación de capital, atenta contra ampliar la frontera de capacidades de producción, atenta contra la capacidad de producción, atenta contra poder producir, fabricar, ofertar más bienes y servicios. Y en paralelo, o mejor dicho, como consecuencia de esto, atenta contra la generación de trabajo, atenta contra la demanda genuina laboral. Y si atenta contra la demanda genuina de trabajo, finalmente hace que el poder adquisitivo del salario caiga. Entonces está claro que vemos cómo con potencia una moneda enferma transmite toda esta infección a la economía y lo hace a lo largo del tiempo, cada vez más. En el programa pasado expliqué que es un fenómeno monetario y que por ende se cura con política monetaria, y la política monetaria debe ser eficaz, eficiente para bajar la inflación. Pero solamente lo puede ser, o sea, solamente puede ser eficaz y eficiente y tener como resultado una baja permanente de la inflación, si solo si tiene sobre qué actuar la política monetaria. O sea, debe tener que tener demanda de dinero para... ¿Por qué? Porque una política monetaria eficaz es una política que hace que se mueva la demanda, la oferta de dinero en línea con la demanda de dinero. Y la oferta de dinero se puede mover en línea con la demanda si, solo si existe demanda. Por el contrario, si no existe demanda de dinero, no hay con qué hacer política monetaria eficaz. La demanda de dinero va a caer recurrentemente y al caer recurrentemente la demanda de dinero, se va a generar un desequilibrio monetario porque no hay manera de hacer política de oferta monetaria sin demanda de dinero. No hay manera que el Banco Central tenga forma de hacer política monetaria sin generar desequilibrio monetario si no hay demanda de dinero. ¿Y cuál es el problema? Vayamos al grafo, señor director. Acá que vemos claramente, si no hay demanda de dinero, y en Argentina nunca va a haber demanda de dinero, ¿por qué? Porque nunca vamos a ahorrar en dólares, en pesos nosotros argentinos, ahorramos en dólares.
Entonces, ¿qué pasa? Como no hay demanda de dinero, va a haber siempre desequilibrio monetario y va a haber siempre inflación. Y a su vez, como la inflación alimenta la caída de la demanda de dinero, porque todos nosotros cuando hay inflación vamos a cada vez correr más para sacarnos de encima los pesos, el problema se retroalimenta y la caída de la demanda de dinero es cada vez más fuerte. Y la inflación solamente puede tender a crecer en el largo plazo. Entonces, ¿qué sucede? Y el problema es que esto es cada vez mayor en la economía argentina. ¿Por qué? Porque nosotros los agentes económicos tenemos aprendizaje, tomamos nota, aprendemos que la inflación cae, que el poder adquisitivo del peso se desploma. Entonces, ¿cómo respondemos? Nos tratamos de defender cada vez más de una agresión cada vez más pronunciada. Entonces, ¿cómo nos defendemos? Con caída de la demanda de dinero cada vez más alta. Entonces, ¿ustedes creen que yo les miento? Miremos los datos. Vayamos al grafo. Miren, les voy a mostrar. ¿Qué se ve en el gráfico a mi izquierda? Que desde que se recuperó el Banco Central en el 2002, la inflación promedio mensual solamente subió año tras año. Pasó del 0,3 en el 2003 al 1 en el 2005, a 1,5 en el 2007, a 1,7 en el 2008, a 1,9 en el 2009, a 2,8 en el 2014, a 2,9 en el 2017, a 3,3 en el 2018, a 3,5 en el 2021 y nadie se puede sorprender si este año la promedio mensual, con suerte, por poner un número arbitrario, ronda el 4,5. Esto que está mostrando que desde el 2002 a la fecha sucede lo que vengo explicando. Cada vez es más débil la demanda de dinero, cada vez se desploma en forma más sistemática y más recurrente, y esto potencia la inflación en la tendencia en el largo plazo. Y como podemos ver acá en el grafo, cada vez que baja, por ejemplo, en el 2009, en el 2012, en el 2013, en el 2017, en el 2020, baja gracias a políticas inconsistentes que no pueden ser mantenidas o por fenómenos puntuales y circunstanciales, y en realidad la inflación termina agachándose para después pegar un salto más fuerte e ir a una región con techo más alto y piso también más elevado. ¿Ok? Y la moneda se destruye cada vez más. Vayamos al gráfico que está más próximo a mi persona, que es el que ustedes tienen a su izquierda, señores televidentes. Esto es la inflación acumulada década por década. De acá hacia acá, desde 1935 a 1989, primer Banco Central, van a ver 5 líneas ascendentes de diferentes colores, que son la inflación que el antiguo Banco Central acumuló cada 10 años. Tenemos en planito, en celeste, los 10 años de inflación acumulada durante la convertibilidad, que pueden ver que son los más bajos, y después la inflación acumulada entre 2002 y 2011, la inflación acumulada entre 2011 y 2021, 2012-2021. ¿Qué vemos? Que cuando comparamos peras con peras, manzanas con manzanas, o sea, la primera década del nuevo Banco Central contra la primera década del viejo Banco Central, cuando comparamos la segunda década del nuevo Banco Central contra la segunda década del primer Banco Central, o sea, 2000-2011 contra 1935,
1945, 2012-2021 contra 1946-1955, lo que encontramos es que el nuevo Banco Central está creando una inflación del triple del viejo Banco Central. Por ejemplo, en la segunda década, este nuevo Banco Central creó 1.144 y en la segunda década del viejo Banco Central, entre 1945 y 1955, creó 472% de inflación. O sea, este nuevo Banco Central está destruyendo el peso a un ritmo del triple del anterior Banco Central, que terminó en 5 décadas en una hiperinflación. ¿Qué quiere decir? Que si esto lo ponemos en términos dinámicos, esto quiere decir que este Banco Central no va a tardar 50 años a llegar a la hiperinflación. Va a llegar mucho antes. No lo sé cuándo, pero probablemente en esta tercera década de vida que tiene. Cuando tomamos conciencia de esto, visualizamos que la discusión de la dolarización tiene sentido porque refleja que la sociedad percibe que con Banco Central, política monetaria en manos de la casta política argentina y peso, la inflación no va a subir, no va a bajar nunca, sino que va a siempre subir en la tendencia de largo plazo. Y esto lo demuestra la teoría, lo ilustra la realidad, y como mostramos acá en este chart, comparando el nuevo Banco Central en 2002-2021, es razonable que genere una inflación de 3 veces la que generó el anterior Banco Central entre 1935 y 1955. ¿Por qué es razonable? Porque tenemos aprendizaje los agentes económicos. Nosotros sabemos mucho más y mejor que nuestros abuelos, bisabuelos, cómo la casta política destroza la moneda. ¿Por qué? Porque sabemos que, y tenemos mucha mejor información que la que tenían nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, de cómo las políticas públicas de la casta política argentina son cada vez siempre más inconsistentes, más vejatorias de la propiedad privada, de la libertad, yendo contra la acumulación de riqueza, yendo contra la generación de riqueza, y como consecuencia de esto se destruye la moneda. ¿Ok? Y cada vez a un ritmo más acelerado. A ver, yendo al grano con el tema de la dolarización, acá voy a agarrar el agua un segundo que está al lado de Martín Fierro. Hay 2 tipos de dolarización. Y es lo importante, la clave para saber si una dolarización puede ser exitosa o un fracaso está en este chart. Volvamos al piso y después vamos a retornar al chat. Una dolarización, como muestro, es clave cómo la perciba el público. De vuelta, el público tiene el poder. Por un lado puede ser, si es percibida, como muestra acá en azul, como una reforma permanente, va a ser exitosa. Por el contrario, si el público la percibe, como muestra acá en rojo, como transitoria, va a terminar fracasando y generando más daño del que había previamente a su implementación. ¿Cuál es la gran diferencia? Vayamos a este chart. La diferencia está en la tasa de interés y en la inflación. Instauramos una dolarización. Si es percibida como transitoria por el público, ¿qué va a suceder? Primero, la inflación va a bajar. ¿Ok? Acá está la inflación. La inflación va a bajar, la línea punteada, pero no va a bajar todo lo que tiene que bajar y no va a bajar hasta el nivel de inflación
de la economía americana. O sea, vamos a dolarizar si es percibida como transitoria y la inflación se va a desplomar. Pero no todo lo que se tiene que desplomar y va a ser más alta que la inflación de Estados Unidos. Eso va a generar que Argentina tenga inflación en dólares y sea un país caro en dólares. Ahora, al mismo tiempo, si es percibida como transitoria, acá en rojo, la tasa de interés va a bajar, pero va a permanecer mucho más alta que lo que está en Estados Unidos. O sea, el costo de capital en Argentina va a ser más caro que en Estados Unidos teniendo la misma moneda. Va a ser mucho más caro. Y cuanto más transitoria sea percibida, más alta va a ser la tasa de interés, más alta va a ser el costo de capital, menor va a ser la inversión, porque va a ser menos rentable, porque los flujos de fondos van a ser descontados a una tasa de interés más elevada, menor va a ser la acumulación de capital, menor va a ser el crecimiento. Ahora bien, volvamos, señor director. Esta tasa de interés, mucho más elevada que en Estados Unidos, ¿qué va a generar? Que entren dólares con fines especulativos. Entran los dólares, ganan una tasa de interés terriblemente elevada en dólares, y ese influjo de dólares va a aumentar la demanda agregada. Y ese aumento de la demanda agregada va a generar que la inflación sea en dólares todavía más alta, y Argentina va a ser más cara todavía en dólares. Y eso va a aumentar negativamente la percepción de transitoriedad. Cuando esta percepción crezca, estos capitales especulativos que entraron simplemente para ganar la tasa financiera, pero que no invierten en la economía real porque el costo de capital es exorbitante, van a empezar a salir. ¿Y esto qué va a generar? Esto va a generar que la economía va a ajustar vía cantidades, con recesión, con desempleo, va a terminar fracasando y va a llevar la convertibilidad hacia un colapso, generando más problemas que los originales que teníamos cuando se puso la dolarización. En el otro escenario, vamos acá al piso, en azul está por si se percibe como permanente. Si se percibe como permanente, tanto la inflación enseguida va a converger a los niveles de inflación que tiene Estados Unidos, y la tasa de interés también va a converger a los niveles de Estados Unidos. ¿Ok? Y uno de los que alimentan ese diferencial de tasa, que en la permanente es cero el diferencial de tasa, es que en el permanente no hay riesgo de default. Mientras que en la transitoria es transitoria, porque entre varios problemas que tiene Argentina es que hay riesgo de default. Entonces, acá lo importante es entender qué es lo que nos lleva a un escenario en rojo o un escenario en azul. Un escenario de transitorio versus uno de permanente. Y acá vamos a pasar a este chart. ¿Dónde se juega este partido? Este partido se juega en las reformas estructurales que hay que hacer para que sea percibida como permanente. Vamos a ver cuáles son y vamos a ver qué probabilidad de hacerse tiene. Primero, habría que volver a reestructurar la deuda con el FMI y la deuda con los bonistas bajo ley Nueva York, porque estas dos deudas, que juntas son 110 mil millones de dólares, compran un default seguro. Entonces aseguran un gran diferencial de tasa de interés. Aseguran default, aseguran que la tasa de interés de Argentina sea mucho más alta que el de Estados Unidos y llevarán al fracaso de la dolarización y al colapso de la economía. Señores, nadie va a reestructurar
2 deudas que todavía no hay que empezarlas a pagar y que con Bonistas Nueva York se reestructuró el 2020, hace 1 año y medio. Y con el FMI hace 15 días. Así que, señores, esto no creo que se reestructure hasta el 2026. Y si esto no se reestructura, la primera reforma, una dolarización ya sería transitoria y nos llevaría al fracaso. Señor director, segunda reforma. Acá habría que hacer una reforma del Estado. Que el gasto público baje entre 15 y 18 puntos del PBI para que la carga tributaria baje entre 10 y 13 puntos del PBI y haya superávit financiero. Ustedes me van a decir, Giacomini, estás loco, no se puede bajar eso. Primer comentario, esa reforma del Estado, ese achicamiento del Estado, llevaría el tamaño del Estado al tamaño que el Estado tenía a final del 2007 cuando dejó ser Néstor Kirchner presidente. O sea, les estoy poniendo números y mostrando que no es ninguna locura, es lo que hay que hacer. Después, recordemos, señor director, miremos, en 2001 la convertibilidad, que es un paso previo a la dolarización, voló por los aires porque el gasto público era 25 y la presión tributaria 21. Hoy estos dos numeritos son 43 y 37% del PBI. Esto se lo comento para que vean que la reforma que hay que hacer tiene esa envergadura. Ahora, cuando entendemos qué es el régimen de gobierno de la democracia universal representativa, cuando entendemos qué es su arquitectura institucional, cuando entendemos sus 3 niveles de gobierno con 25 poderes ejecutivos, 25 poderes legislativos, 25 poderes judiciales, 365 ministerios, entendemos que esto, más sus esquemas de incentivos, esta reforma del Estado, más allá de lo que le vendan las buenas intenciones, es imposible hacer en democracia universal representativa. Nadie va a hacer esto, a nadie le van a dejar hacer esto. Por lo tanto, esta discusión de la dolarización es bizantina, no tiene sentido. Si alguien la quiere implementar, va a ser percibida como transitoria y va a llevar al fracaso. Paso al siguiente chart y voy a ir cerrando. El siguiente chart muestra, miren, acá arriba a su izquierda el gasto público en porcentaje del PBI, cómo sube con la democracia universal representativa de 10 a 53 en los países desarrollados. A la derecha arriba la deuda pública. En los últimos 40 años subió de 41%, 40.9 a 111.4. Abajo a su izquierda la masa monetaria mundial subió de 50 al triple, 143.9% del PBI en el mundo. Y después, abajo a la derecha tenemos, primer gráfico, déficit fiscal en Estados Unidos. En los últimos 70 años solamente tuvo 4 con equilibrio fiscal. Y tenemos los últimos 26 años de Europa. Siempre tuvo déficit fiscal. Señor director, volvamos al piso. ¿Qué quiero decir? Les estoy mostrando, ilustrando con datos lo que demuestra la praxeología. Con democracia universal representativa, con su arquitectura institucional, con su esquema de incentivos, el Estado está condenado a crecer en forma sistemática y permanente. Como muestra, quédese conmigo, señor director, la evolución del gasto público con democracia, la evolución de la deuda con democracia, la evolución del dinero fiat y el impuesto inflacionario con democracia y los permanentes déficits fiscales que hay con democracia. La excepción y de casualidad es equilibrio fiscal. La regla es el déficit. O sea, si los conservadores trasvestidos de liberales les quieren decir que van a bajar el gasto público 20 puntos del PBI, 18, 15, y que van a vivir con equilibrio fiscal, que le cuenten esto a Walt Disney, les están mintiendo. Finalmente, señor director, voy a la última reforma, las últimas 2 reformas que hay que hacer para dolarizar exitosamente y vamos a cerrar el programa. Vayamos a la placa.
Tercer reforma. Antes de dolarizar, habría que levantar el cepo para asegurar libertad, movilidad de capitales y evitar todos los desequilibrios del cepo, que generan exceso de demanda en el mercado cambiario, que es devaluación, y exceso de oferta en todos los otros mercados. En el de bonos, que es más tasa de interés y eso es mayor costo de capital, por ende menos inversión y crecimiento. Exceso de oferta en el mercado de dinero, que es más devaluación. Exceso de oferta en el mercado real, que es menos actividad. Y exceso de oferta en el mercado de trabajo, que es caída del salario real. Ahora bien, el cepo, volvamos señor director, es el instrumento que la casta política utiliza para contener la demanda de dinero y evitar que la economía explote y cambiar la explotación, o la explosión, perdón, mejor dicho, de la economía, que los eyectaría del poder por implosión. O sea, el cepo evita que el costo lo paguen los políticos y le pasa la factura al sector privado. O sea, por eso nadie habla de levantar el cepo. Volvamos a la placa. Cuarto, hay que hacer una reforma bancaria que separe la banca transaccional de la banca de inversión. En la primera, los depósitos a la vista tienen que tener encaje del 100% para evitar corridas y el colapso del sistema. Y la banca de inversión debería estar con legislación y tribunales civiles fuera del país, no dentro del país. A ver, señor director, vuelva acá al piso. ¿Qué incentivos tienen a hacer esta reforma? Nula. Porque esta reforma rompe la asociación inmoral en complicidad solidaria entre los burócratas del Estado y sus asociados inmorales del sector bancario, que entre ellos hacen negocios a expensas nuestras. ¿Ok? ¿O acaso quién compra los bonos del Estado? Entonces, claramente el incentivo es que para que esta reforma tampoco se haga en Argentina. Y finalmente les dejo el pie de este chart. Una reforma monetaria es una reforma para 1, 2, 3, 4, 5 décadas para adelante. Entonces miremos este chart, pongámoslo en grande y cerremos. Miren los gráficos de abajo. Señor televidente, a la izquierda, ¿qué tiene? A la izquierda tiene la expansión monetaria, miren cómo vuela de M0 y M1 en Estados Unidos. Acá M0 cómo vuela y M2 en Estados Unidos. Y a la derecha tienen, volvamos al piso por favor señor director, a la derecha tienen cómo vuelve a volar el multiplicador monetario en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos, ha hecho un desastre con la política monetaria de Estados Unidos. Hoy tienen inflación del 8%, pero hay un estudio que lo puede buscar en las redes del Instituto Mises que dice que con los índices de los 80 tendría 16% de inflación. O sea, han destruido en gran medida el dólar y nadie sabe cómo puede seguir a futuro el dólar. Y han hecho lo mismo todos los bancos centrales, el europeo con el euro, el australiano con el dólar australiano, el japonés con el yen, el canadiense con el dólar canadiense. Entonces, ¿qué quiero decir? Las monedas fiduciarias, fiat en realidad, debido a que todos los bancos centrales han hecho la peor política monetaria, han sido destrozadas y nadie sabe qué calidad pueden tener 10, 20, 30, 40, 50 años vista hacia el futuro. O sea, en términos dinámicos, parecería temerario poner moneda fiat como patrón monetario cuando nadie sabe qué salud van a tener esas monedas las próximas décadas. Esto ha sido todo por hoy. Hemos terminado los 2 programas de dolarización acá en Economía al Cuadrado en Canal 22.